El día de Navidad, Jacob Carter deliberadamente despejó su agenda para quedarse en casa conmigo. Sintiéndome alegre, me ocupé en la cocina, preparando su plato favorito, bistec a la parrilla con puré de papas cremoso. La cálida luz de las velas arrojaba un suave resplandor sobre la mesa del comedor, pintando la escena navideña perfecta. Pero justo cuando salí de la cocina con los platos en la mano, me quedé helada. Oí su voz. Hablando en alemán. Cariño, no puedo ir esta noche. Estaré allí a primera hora de la mañana. Una voz de mujer respondió juguetonamente. También en alemán. ¿No tienes miedo de que Emily pueda oírte? Jacob soltó una burla, su voz teñida de desdén. ¿Miedo? Por favor. Ella es solo una ama de casa que no sabe nada más que cocinar y lavar la ropa. No hay forma de que lo entienda. Entonces llegó el golpe final. No te preocupes. Una vez que dé a luz, me llevaré al niño y estaré contigo. El plato se me resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo. El crujido agudo atravesó el silencio de las vacaciones. La puerta del estudio se abrió de golpe. Jacob apareció en la puerta y su rostro palideció al instante. ¿Emily? ¿Qué ha pasado? Apreté los puños con tanta fuerza que me clavé las uñas en las palmas, lo que me impidió temblar la voz. Nada, solo me sentí un poco mareada. Jacob frunció el ceño y se acercó a mí, sujetándome con sus brazos. Has estado trabajando demasiado últimamente. Vamos, te llevaré a la cama. Me incliné hacia él y me dejé llevar por la calidez familiar del hombre en el que una vez había confiado tan completamente. Pero sus palabras resonaron en mis oídos, no hay forma de que ella lo entienda. Jacob Carter no tenía idea de que durante mis años universitarios había pasado un año como estudiante de intercambio en el extranjero. En Alemania. No dormí en toda la noche. Mi mente daba vueltas con un sinfín de pensamientos, mientras que a mi lado, Jacob se despertaba. Como siempre, se inclinó para darme un beso matutino en la mejilla, solo que esta vez me di la vuelta. Su movimiento se detuvo. Por un breve segundo, capté el destello de sorpresa en sus ojos antes de que su mirada se desviara hacia mi teléfono. El tenue brillo de la pantalla se reflejó en su rostro y frunció ligeramente el ceño. Buenos días. Cariño. Su voz tenía un dejo de insatisfacción, aunque estaba cuidadosamente envuelta en su ternura habitual. Forcé una sonrisa rígida, asentí, con indiferencia, puse mi teléfono boca abajo en la mesilla de noche, cerrando la página web en el proceso, la página de inicio de uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York. Jacob no insistió. En cambio, miró la hora y, con la facilidad que da la práctica, se ajustó los puños de la camisa, recuperando rápidamente su compostura habitual. Se vistió metódicamente y luego habló con su típico tono distante. Emily. Esta noche hay una gala importante de la empresa. No me esperes despierta. Dicho esto, salió por la puerta. Hubo un tiempo en el que, en mañanas como esta, saltaba de la cama para prepararle el desayuno, recordándole una y otra vez que no bebiera demasiado en el evento. Hubo un tiempo en el que su ausencia me dejaba inquieta todo el día, preocupándome por si estaba comiendo bien, si había bebido demasiado, si estaba realmente tan ocupado como decía. Pero ahora, simplemente estaba allí, exhausta. Mi mente reproduciendo sus palabras de la noche anterior. La felicidad a la que me había aferrado, el amor en el que había creído, no había sido nada más que una mentira cuidadosamente tejida. Y el hombre que me había engañado, el que una vez había jurado amarme para toda la vida, había estado mintiendo todo el tiempo. Me negué a aceptarlo. Abrí mi aplicación de redes sociales y escribí Sofía Bennett. En un instante, su página se cargó, llena de publicaciones que presentaban a Jacob. 3 años. Durante 3 años. Todos los supuestos viajes de negocios de Jacob no había habido más que excusas para verla. Hice clic en uno de sus vídeos más recientes. Jacob estaba sentado en un acogedor café, bañado por el resplandor dorado de la luz del sol que entraba por la ventana. Su expresión era gentil, sus ojos llenos de calidez.
Se acercó y alborotó el cabello de Sofía con un toque tan tierno que me provocó un escalofrío en la columna vertebral. Te lo prometí, dijo suavemente. Siempre estaremos juntos. Mis dedos se volvieron helados. Un momento después. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de Jacob. No olvides desayunar. Cuídate. En el pasado, esos mensajes habrían hecho que mi corazón se llenara de calidez. Habría respondido con entusiasmo con un alegre «está bien». Pero esta vez, solo pude reír amargamente. Probablemente lo había enviado después de terminar una mañana romántica con Sofía. Solo entonces recordó que tenía una esposa esperando en casa. Como para confirmar mis sospechas, las redes sociales de Sofía se actualizaron nuevamente. Una nueva foto. Ella se arrodilló frente a un árbol de Navidad, colgando con cuidado un delicado adorno de cristal. Detrás de ella, Jacob estaba haciendo lo mismo, con la camisa ligeramente desabotonada en el cuello, lo suficiente para revelar el leve rastro de un mordisco de amor en su cuello. Su pie de foto decía: Jacob dijo que quería regalarme un árbol de Navidad como ningún otro. Mi visión se nubló. Entonces, no era que él no entendiera el romance, simplemente nunca se preocupó por ser romántico conmigo. No. Era que no le gustara pasar tiempo juntos. Simplemente nunca quiso pasarlo conmigo. El recuerdo me golpeó como una bofetada cruel. Justo ayer, lo miré con una sonrisa y le dije: consigamos un árbol de Navidad este año. Ni siquiera se molestó en levantar la cabeza. Su voz había sido indiferente, casi burlona. ¿No eres demasiado mayor para eso? Si tienes tanto tiempo libre, ¿por qué no tomas una clase de yoga o algo así? Sin embargo, allí estaba, con ella, decorando un árbol de Navidad como un adolescente enamorado. La foto era como una cuchilla que atravesaba lo que quedaba de mi corazón. ¿Me había amado alguna vez? ¿Y si no? ¿Por qué me había mantenido atrapada en este matrimonio durante tanto tiempo? Una oleada de emoción se apoderó de mi pecho y me dejó sin aliento. Respiré profundamente y me obligué a mantener la calma. Cerré los ojos. Un pensamiento resonó con claridad en mi mente: si este matrimonio era un error, me aseguraría de que terminara ahora mismo. El leve aroma antiséptico flotaba en el aire del hospital mientras estaba sentada en la sala de espera, pasando distraídamente los dedos por la pantalla del teléfono. Mis pensamientos eran un lío enredado. No había planeado venir aquí. Pero después de esa llamada telefónica de anoche, no había dormido ni un minuto. Necesitaba una respuesta, una que me obligara a despertar. Así que, a primera hora de la mañana, pedí una cita. Desde el momento en que supe la verdad, me había estado diciendo a mí misma que, pasara lo que pasara, esta niña era inocente. Que una vez había soñado con formar una familia completa y amorosa. Pero ahora, sentada aquí, no pude evitar preguntarme: ¿realmente iba a traer a este bebé a una vida construida sobre mentiras? La voz de la enfermera resonó en el pasillo, llamando mi nombre. Respiré profundamente, me levanté y entré en la sala de exámenes. El médico hojeó mi expediente y luego me miró con una expresión neutral. ¿Su esposo no está con usted hoy? Dudé por una fracción de segundo antes de forzar una sonrisa. Está ocupado con el trabajo. El médico asintió sin más comentarios y procedió con el chequeo de rutina. Mientras esperaba los resultados, caminé hasta el otro extremo del pasillo y me senté en el área del salón, tratando de estabilizarme. Cerca, un par de enfermeras empujaban un carrito de medicamentos por el pasillo, charlando distraídamente. ¿Te acuerdas? La pasada Navidad, su marido estuvo aquí con ella. Fue muy atento. Sí, y ahora está aquí sola. Típico de los hombres. Sus palabras no eran más que ruido de fondo, hasta que una frase atravesó mi conciencia como un rayo. La Navidad pasada. Mis dedos se apretaron alrededor de mi teléfono. Mi voz salió ronca. ¿Dijiste la Navidad pasada? Una de las enfermeras hizo una pausa y parpadeó. Sí, lo recuerdo claramente. Tu esposo estuvo aquí contigo.
Incluso hizo un montón de pruebas. Pensé que ustedes dos estaban planeando tener un bebé. Pero, oh. ¿Dije algo incorrecto? Su colega inmediatamente le dio un codazo, tosiendo torpemente. Debes estar equivocada. Un hombre tan ocupado no habría estado aquí el año pasado. No, estoy segura de que lo recuerdo. Sus voces se fueron apagando a medida que se alejaban, pero mi mente ya se había entumecido, zumbando con un zumbido estático. Jacob y yo habíamos empezado a hablar de la FIV hacía apenas 3 meses. ¿Cómo podía haber estado aquí la Navidad pasada? Mi pulso latía con fuerza en mis oídos mientras mis dedos temblaban. Desbloqueando mi teléfono. Rápidamente abrí las redes sociales de Sofia Bennett y volví a sus publicaciones de la Navidad pasada. Segundos después, mi pantalla se congeló en una publicación antigua. Amo a los niños, pero mi salud lo hace difícil. Quería probar la FIV, pero Jacob dijo que los riesgos eran demasiado altos, no me dejó pasar por eso. ¿Realmente me cuida? ¿La etiqueta de ubicación? El mismo hospital en el que estaba sentada. Miré la publicación, con la respiración entrecortada en la garganta, como si una mano invisible me hubiera envuelto el cuello. Exprimiéndome el aire. ¿Él la cuida? Los comentarios estaban inundados de elogios. Jacob es un hombre tan bueno. Es muy afortunada de tenerlo. La forma en que la protege, verdaderamente única. Un buen hombre. Una risa ahogada escapó de mis labios y antes de que me diera cuenta, las lágrimas calientes brotaron de mis ojos. Ese día, cuando el médico me dijo que estaba embarazada, Jacob me había levantado en sus brazos, besando mi frente una y otra vez, su voz cargada de emoción. Lo lograste. Vamos a tener un bebé hermoso. Emily, seremos felices para siempre. Así como así. Nunca nos separaremos. Voy a ser el mejor padre del mundo. Había sido el día más feliz de mi matrimonio. Y ahora, finalmente lo entendía. Su alegría no se debía a que finalmente habíamos creado un hijo por amor. Se debía a que yo había tenido éxito. ¿Por qué ahora? Sofía no tendría que sufrir por la FIV. La comprensión me golpeó como un mazo, rompiendo lo que quedaba de mi corazón en pedazos irreconocibles. Mi teléfono vibró de repente, rompiendo el silencio sofocante. En la pantalla apareció un mensaje de voz de Jacob. Lo miré, con el dedo sobre el botón de reproducción. Dudando. Pero al final, lo presioné. Cariño, la gala se va a alargar esta noche. Te juro que estaré en casa a primera hora de la mañana. De fondo, unos ruidos débiles se filtraban a través de la grabación, casi imperceptibles. Casi. Porque entre ellos, reconocí una risa. Una risa que había oído demasiadas veces antes. Sofía. Una notificación iluminó mi pantalla. Sofía acababa de actualizar sus redes sociales. La foto la mostraba descansando en un opulento sofá, con una pierna elegantemente cruzada sobre la otra. Jacob se arrodilló frente a ella, dándole un beso reverente en la parte superior del pie, con los ojos llenos de adoración. ¿El título? El precio de ser traviesa, su castigo es darme un masaje en los pies. Miré la pantalla, sintiendo como si me hubieran drenado hasta la última gota de sangre del cuerpo. Ese hombre que una vez juró amarme por el resto de mi vida, estaba ahora arrodillado a los pies de otra mujer. Un sollozo ahogado se abrió paso hasta mi garganta y no pude contenerme más. Me tapé la cabeza con la manta y rompí a llorar. Mi mente se fue, sin que nadie se lo pidiera. Al pasado. A nuestra primera Navidad juntos. Jacob había cortado su viaje de negocios solo para encontrarse conmigo en el aeropuerto. A través de la fuerte nevada, se mantuvo erguido, su traje cubierto de motas blancas, sus ojos increíblemente suaves cuando se encontraron con los míos. Había tomado mi maleta, su voz cálida y ronca. Bienvenida a casa, Emily. En ese entonces. Realmente creía que envejeceríamos juntos. Y entonces apareció ella. Sofía.
Había sido una de las estudiantes desfavorecidas que Jacob y yo habíamos patrocinado antes de nuestro matrimonio. Siempre le había mostrado un poco de cuidado extra, pero yo nunca le di mucha importancia. Hasta que se convirtió en un elemento permanente en nuestras vidas. ¿Navidad? Ella estaba allí. ¿Acción de gracias? Ella estaba allí. Incluso en la gala anual de la empresa, ella siempre estaba allí. Cuando empezó a faltar a demasiadas clases y su escuela amenazó con expulsarla, tomé la decisión de cortar su patrocinio. Esa noche, Jacob y yo tuvimos nuestra primera pelea real. La peor que habíamos tenido. Ella es solo una chica que no tiene a nadie más a quien recurrir. ¿Cómo puedes ser tan cruel?, había gritado, su furia sacudiendo las paredes de nuestra casa. Había estado tan abrumada, tan devastada, que me desmayé. Cuando me desperté, Jacob estaba a mi lado, apretando mi mano con fuerza, sus ojos enrojecidos por la culpa. Estaba equivocada. Emily. Por favor, no te enojes. Había sido lo suficientemente tonta como para creer que finalmente había entrado en razón. Pero ahora lo entendía. No la había abandonado. Simplemente había encontrado otra manera de mantenerla en su vida. Lentamente, tomé mi mano izquierda y saqué el anillo de bodas de mi dedo. Mis manos temblaban. Este anillo alguna vez había sido mi fe, mi promesa, mi futuro. Ahora, no era más que un grillete. Caminé hacia el bote de basura, cerré los ojos por un breve momento, luego lo solté. El anillo cayó al fondo con un tintineo agudo y final. Jacob Carter. Rompiste cada voto que hiciste. Así que ahora, este matrimonio se acabó. Regresé a casa sola. El apartamento estaba en silencio, casi desconcertantemente. Las decoraciones navideñas todavía colgaban en las paredes, intactas, pero para mí, el lugar se sentía extraño, como un hotel en el que me había quedado durante demasiado tiempo sin pertenecer realmente. Arrastré mi cuerpo exhausto al dormitorio, no me molesté en encender las luces. Me desplomé en la cama, dejando que la oscuridad me tragara por completo. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado antes de que finalmente alcanzara mi teléfono. La pantalla se iluminó, arrojando un suave resplandor en la habitación oscura. Me quedé mirándolo, como si una llamada pudiera hacer retroceder todo, poner las cosas en el camino correcto. Dudé. Entonces, finalmente, marqué el número de Linda. Linda, ¿el puesto de traducción en la empresa sigue abierto? El silencio del otro lado duró más de lo que esperaba. Cuando finalmente habló, había una incomodidad en su voz. Emily. Me temo que ese puesto ya está cubierto. Exhalé lentamente, con voz firme, casi indiferente. ¿Quién lo ha hecho? Otra breve pausa. Luego, de mala gana, respondió. Sofía Bennett. Una risa breve y entrecortada se escapó de mis labios, fría, distante, teñida de incredulidad. Por supuesto. Jacob se había asegurado de que su amante estuviera bien atendida. Entiendo, dije con ligereza, como si estuviera hablando del clima. Gracias por avisarme. En el momento en que colgué, la pantalla se atenuó, sumiendo la habitación nuevamente en la oscuridad. Y entonces, lo escuché. El sonido de una llave girando en la cerradura. Jacob estaba en casa. Empujó la puerta y entró con aire de agotamiento. Tenía la cabeza gacha, los ojos fijos en el teléfono mientras revisaba los mensajes y una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Era la expresión más genuina que había visto en él en mucho tiempo. Porque la única vez que Jacob parecía tan tierno, era cuando la miraba. Pero cuando finalmente levantó la mirada y se encontró con la mía, la calidez de su rostro se desvaneció en un instante, reemplazada por una leve irritación y confusión. ¿Por qué sigues despierto? Me senté en el sofá, observándolo con atención, con la voz tranquila. Escuché que la compañía contrató a alguien nuevo para el puesto de traductor. Una Sofía, creo. Ese nombre me suena familiar. No será esa Sofía, ¿verdad? La expresión de Jacob cambió tan rápido que la mayoría de la gente no lo habría notado.
pero yo sí. Luego, con la misma rapidez, se recuperó y soltó una risita. Ah, sí. No estaba prestando atención. Las secretarias se encargan de todo eso. ¿De verdad?, murmuré, asintiendo levemente. Pero no le quité los ojos de encima. Jacob, fingiendo no notar mi frialdad, se acercó. Está bien, Emily, basta de pensar demasiado. Es tarde. Tú y el bebé necesitan descansar. Sé que he estado ocupado últimamente y debería haber estado más tiempo en casa, pero todo lo que hago es por ti. Por nuestra familia. ¿No lo ves? Su voz era suave, sus palabras perfectamente elaboradas, pintando la misma historia cansina de trabajo duro. Deberías entender. Pero lo que no se dio cuenta fue que ya no era la mujer que se sentaría y esperaría a que él volviera a casa. No respondí. Simplemente me levanté y caminé hacia el dormitorio. Unos minutos después, Jacob me siguió. Se aflojó la corbata, se quitó la chaqueta y se metió en la cama a mi lado con la facilidad de un hombre que cree que todavía pertenece allí. El aroma de su colonia se mezcló con algo más, algo débil pero inconfundible. Un perfume que no era mío. Cuando extendió la mano, buscando instintivamente atraerme hacia él, todo mi cuerpo se puso rígido. Entonces, sin previo aviso, mi estómago se retorció violentamente. Una oleada de náuseas me golpeó, cruda e incontrolable. Lo empujé, me levanté de la cama y me tambaleé hasta el baño, apenas logré llegar antes de desplomarme sobre el inodoro, con arcadas. Las lágrimas nublaron mi visión mientras mi cuerpo se convulsionaba, sacudido por oleadas tras oleadas de náuseas. Mis dedos se clavaron en la porcelana fría, mi respiración se convirtió en jadeos entrecortados. Detrás de mí, escuché los pasos de Jacob acercándose. Dudó, luego se arrodilló. Emily, ¿estás bien? Tal vez te has estado esforzando demasiado. Su voz estaba teñida de preocupación, pero cuando extendió la mano para tocarme, mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera hacerlo, estremeciéndose lejos de él como si su toque me repeliera físicamente. Cerré los ojos con fuerza, inhalé con fuerza y me obligué a mantener la calma. Entonces, sin decir palabra, me puse de pie. Pasé junto a él y presioné el botón para activar el sistema de purificación de aire del aire acondicionado. Necesitaba limpiar el aire. Porque su presencia me hacía sentir mal. Jacob finalmente sintió que algo andaba mal. Se puso de pie, su mirada penetrante recorrió mi rostro pálido. Sus cejas se fruncieron con fuerza y su voz bajó a un tono más bajo y persuasivo. Has estado demasiado emocional últimamente. Deberías hacerte un examen en el hospital. Iré contigo. Levanté la mirada para encontrarme con la suya, mi voz calmada, firme. Eso no será necesario. Su preocupación, su afecto. Todo eso no era más que una actuación. Y ya no lo necesitaba. Jacob dudó por una fracción de segundo antes de que un destello de irritación cruzara su rostro. Era sutil pero inconfundible. Justo cuando parecía que estaba a punto de hablar, sonó su teléfono. Una voz familiar, llena de deliberado coqueteo, se derramó a través del altavoz, alemana, sensual, inconfundiblemente íntima. Jacob, ¿te sientes aventurero? Te espero en el auto. Se me retorció el estómago y cerré los dedos en un puño. Jacob bajó el teléfono de inmediato. La irritación de su rostro se desvaneció en un instante y fue reemplazada por algo mucho más relajado. Me lanzó una mirada rápida y, por un breve instante, la culpa brilló en sus ojos. Pero se fue tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Emily, surgió algo urgente en el trabajo. Necesito salir un rato, pero no tardaré mucho, ¿de acuerdo? Su tono era amable, mezclado con una falsa sensación de tranquilidad. Fruncí los labios en una leve sonrisa y mi voz era suave. Por supuesto. Te creo. Jacob parecía aliviado. Asintió, agarró su abrigo y salió por la puerta, demasiado apurado, demasiado ansioso. Ni siquiera se dio cuenta de que había dejado atrás su otro teléfono. Exhalé lentamente y mis ojos se desviaron hacia el dispositivo olvidado que yacía en el sofá.
Un teléfono desechable. No había mensajes guardados, ni contactos distintos. Salvo una función. Estaba sincronizado con las llamadas entrantes de otro teléfono. La pantalla se iluminó. Un número desconocido. Pero sabía exactamente quién era. Extendí la mano, cogí el teléfono y contesté. Una risita dulce y nauseabunda sonó en mi oído. «¿Emily no te satisfizo?» Un breve silencio. Luego, la voz de Jacob, divertida e indulgente. «Ella nunca podría compararse contigo». Me quedé sin aliento. No hablé. Simplemente escuché. Escuché mientras susurraban sus deseos desvergonzados, escuché mientras Jacob, mi marido, la complacía como si fuera el centro de su universo. Y luego. Presioné con calma el botón de grabar. Una vez que terminó la conversación, guardé el archivo en mi teléfono personal. Luego, sin pensarlo 2 veces, volví al dormitorio. Jacob Carter, realmente me subestimas. Cuando regresó a casa esa noche, ya me había puesto el pijama. Me senté en la cama, hojeando una revista sin hacer nada, como si nada hubiera pasado. Él entró, se aflojó la corbata y se acercó a mí, extendiendo la mano para tomar la mía. Un aroma familiar se aferraba a él. Un perfume que no era el mío. Mi estómago se revolvió de asco. Jacob debió haber sentido mi rigidez porque se detuvo, bajando la mirada hacia mi mano. Su expresión cambió ligeramente. Porque mi dedo anular estaba desnudo. Su voz bajó. «Emily, ¿dónde está tu anillo de bodas?» Miré mi propia mano, frotando mi muñeca distraídamente. Mi tono era casual, indiferente. Oh, me lo quité durante un tratamiento de manos y olvidé volver a ponérmelo. Luego levanté la mirada para encontrarme con la suya. Una pequeña sonrisa distante jugando en mis labios. «Es solo un anillo, Jacob. Nunca usaste el tuyo tampoco, ¿verdad?» Un destello de tensión cruzó su rostro. Su nuez de Adán se movió ligeramente, pero no tuvo respuesta. Nunca nos habíamos casado. No hubo intercambio de votos delante de amigos y familiares. No hubo fotos enmarcadas en la repisa de la chimenea. Solo los anillos. E incluso eso, él se había negado a usarlo. Había afirmado que era para protegerme, para mantener nuestro matrimonio fuera del ojo público para que no me arrastraran a la política empresarial. Pero, ahora. Vi la verdad. No era por mi bien. Era por ella. La habitación cayó en un denso silencio antes de que Jacob finalmente volviera a tomar mi mano. Esta vez, su agarre fue suave, casi suplicante. «Estaba equivocado», murmuró. «De ahora en adelante, siempre lo usaré. No me lo quitaré a menos que tú lo digas». «¿De acuerdo?» Su voz era más suave de lo habitual, su comportamiento inusualmente moderado. Estaba tratando, desesperadamente, de atraerme hacia atrás. Simplemente lo miré, mi expresión ilegible. Luego, lentamente, retiré mis dedos de su agarre, deslizándome fuera de su alcance. «Jacob Carter. No entiendes. Tus disculpas ya no significan nada para mí». Y entonces, como si ofreciera una gran solución, volvió a hablar: «A finales de mes, celebremos una boda». Levanté la cabeza de golpe. La expresión de Jacob era amable, casi persuasiva. «El bebé todavía es pequeño. Es el momento perfecto para una ceremonia. Podemos hacerlo a lo grande, avisar a toda la empresa. De esa manera, ya no te sentirás insegura». ¿Insegura? Una boda. Como si un evento extravagante pudiera borrar años de traición. Como si exhibirme frente a sus colegas pudiera deshacer cada mentira. Cada promesa susurrada a otra mujer. Pasé una página de mi revista, mi voz se calmó. «Eso suena bien». Jacob se relajó visiblemente, como si creyera que me había tranquilizado. Me atrajo hacia sus brazos y me dio un beso en la sien. Pensó que había ganado. No tenía idea.
Más tarde esa noche, lo escuché salir de la cama y entrar en la sala de estar. A través del estrecho hueco de la puerta, lo vi llevarse el teléfono a la oreja. Su voz, aunque baja, sonaba nítida en el silencio del apartamento. Solo necesito mantenerla tranquila por ahora. Todavía lleva a nuestro hijo en su vientre. No te enojes, cariño. Te veré pronto, ¿de acuerdo? Las palabras destrozaron la poca autocontrol que me quedaba. Este niño, mi niño, no era más que otro de sus movimientos calculados. Me tambaleé de regreso a la cama, con las manos temblorosas mientras tomaba mi teléfono. Mi visión se nubló mientras revisaba las opciones de vuelo. Y luego, sin dudarlo, reservé un boleto de ida a Alemania. Jacob regresó a la cama. Su mano rozando mi estómago en una burla de ternura. Descansemos un poco, Emily. Su voz era suave, engañosa. Cuando se quedó dormido, abrí los ojos. Jacob Carter, vas a tener tu boda. Y me aseguraré de que sea un día que nunca olvidarás. Jacob siguió llegando tarde a casa y yéndose temprano, mientras que las redes sociales de Sofía nunca dejaron de actualizarse. Cada publicación, cada foto, rebosaba orgullo. Cada título era una declaración deliberada de victoria. Ella hizo alarde de las nuevas joyas que Jacob le había comprado. Compartió fotos de sus cenas a la luz de las velas. Incluso publicó una foto del árbol de Navidad, el que él había decorado para ella a mano. Y entonces, la última actualización: ser amada es ser una verdadera princesa. Me quedé mirando las palabras en mi pantalla, mis labios se curvaron en una leve sonrisa gélida. Hacía mucho que había perdido el interés en este juego retorcido, pero ella estaba demasiado ansiosa por regodearse. Demasiado impaciente por esperar a que le entregaran la supuesta victoria. Una semana antes de la boda, finalmente hizo su movimiento. Sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a Sofía parada allí, sus labios rojos curvados en una sonrisa burlona, sus ojos brillando con el tipo de superioridad que había anhelado durante mucho tiempo. Ha pasado un tiempo, Emily, ronroneó, entrando antes de que pudiera decir una palabra, paseando por el apartamento como si ya fuera suyo. Sus dedos se arrastraron sobre los marcos de fotos en la mesa. Su voz teñida de burla. Veo que todavía vivo aquí. ¿Cuándo me echaste en ese entonces? ¿Alguna vez imaginaste que un día serías tú quien me vería tomar el control? Cerré la puerta detrás de ella, cruzándome de brazos y con los labios curvados en una mueca divertida. ¿Te refieres al día en que te convertiste en la otra mujer? Su sonrisa se congeló. Por una fracción de segundo, su expresión cuidadosamente seleccionada se quebró, revelando algo retorcido y amargo por debajo. Luego, se recuperó, soltando una risa aguda y sin humor. ¿Crees que has ganado? Su voz se alzó, goteando cruel satisfacción. Jacob es mío ahora. Él me sostiene, me mima, me elige. ¿Y tú? No eres más que una broma descartada. Se acercó más, sus ojos brillando con un triunfo incontenible. Puede que todavía tengas su nombre, pero yo tengo su corazón. Y muy pronto, incluso tu hijo me llamará mamá. Todo lo que una vez fue tuyo me pertenecerá. Sus uñas se clavaron en mi brazo, afiladas e implacables, una manifestación física del veneno en sus palabras. El dolor atravesó mi piel, pero apenas reaccioné. Estaba a punto de empujarla cuando, de repente, la puerta detrás de mí se abrió. Jacob Carter estaba allí. Su mirada se movió entre nosotros por un momento, luego, sin dudarlo un segundo, caminó directamente hacia Sofía. Sofía. Su voz era urgente, su presencia inmediatamente protectora. Se colocó frente a ella, protegiéndola de mí como si yo fuera el agresor, como si yo fuera el que había hecho algo malo. ¿Y yo? No era más que un espectador, de pie a unos pocos metros de distancia, observando una escena que parecía una parodia cruel y distorsionada del pasado. Entonces, Jacob se volvió hacia mí. Su rostro era frío. Su expresión llena de evidente desaprobación. Emily, ¿por qué sigues siendo tan irracional? Su voz llevaba el peso de un agotamiento prolongado, como si yo fuera el que causaba problemas,
como si fuera yo el que no podía dejarlo ir. Sofía ya te ha estado evitando, ¿y aún así la sigues acosando? En ese momento, casi me reí. Ni siquiera había preguntado qué había pasado. No había notado las marcas rojas en mi brazo. No se había molestado en verme en absoluto. Por supuesto, no lo haría. En el mundo de Jacob, Sofía siempre sería la frágil e inocente conejita. Y yo siempre sería la esposa implacable y razonable que simplemente no me dejaba ir. Nunca se detuvo a pensar en quién era el verdadero. La víctima era yo. Sin decir otra palabra, Jacob tomó la mano de Sofía y la condujo hacia la puerta, protegiéndola con su presencia, con su lealtad. Incluso cuando se iba, tenía una última cosa que decirme. Emily, trata de ser más amable. Entonces la puerta se cerró de golpe. El silencio llenó la habitación. Me quedé allí, escuchando sus pasos desvanecerse por el pasillo. Mi mente en blanco. Yo era el que había sido empujado. Yo era el que tenía la piel con heridas frescas. Yo era el que llevaba ella era la niña. Y, sin embargo, ella era a quien él protegía. Ella era a quien él apoyaba. Había visto esa escena antes, años atrás, cuando Jacob se paró frente a mí, protegiéndome de la crueldad de mi madrastra. Ella había exigido que regresara a mi ciudad natal, encontrara un trabajo estable y enviara mis ganancias para financiar la educación de su amado hijo. Pero Jacob había intervenido. Su voz tranquila pero inflexible. El futuro de Emily es mío para protegerlo. Ese día, él me había ayudado a liberarme de la jaula de mi pasado. Realmente había creído que él siempre estaría frente a mí, protegiéndome de cada tormenta. Pero la realidad había demostrado lo contrario. Las promesas de un hombre eran solo mentiras endulzadas, dulces por un momento, pero al final, siempre dejaban un sabor amargo. Había pasado 2 años sacándome de una prisión, pero solo terminó construyendo otro más tarde. Y el amor. El amor se había convertido en la broma más grande de todas. Bajé la mirada a mi brazo. Marcas rojas en forma de medialuna marcaban mi piel, la hinchazón apenas comenzaba a aparecer. Sin dudarlo, me di la vuelta y caminé hacia el baño, abriendo el grifo. El agua helada corrió por mi brazo, lavando los lugares donde ella me había tocado, como si eso pudiera borrar de alguna manera toda la suciedad que había venido con él. Miré hacia arriba, encontrándome con mi propio reflejo en el espejo. Por primera vez, noté algo extraño en mis propios ojos. No estaban enojados. No estaban heridos. Ni siquiera estaban tristes. Estaban tranquilos. Demasiado tranquilos. Español porque por primera vez, no tenía esperanzas ni dolor persistentes. Si él ya no me amaba, ¿por qué debería aferrarme al pasado? Y lo más importante, ya no necesitaba su amor. 2 días antes de la boda, Jacob Carter regresó a casa. Su expresión era la misma de siempre, tranquila, con los ojos tranquilos, su voz suave y cálida, como si nada hubiera sucedido, como si la presencia de Sofía, todo lo que había sucedido ese día, no hubiera sido más que una ilusión fugaz. Se acercó a mí. Sosteniendo una pequeña caja de anillo, abriéndola suavemente para revelar un brillante anillo de diamantes. Emily, deja de mirar tu teléfono, ven a probarte el anillo. ¿Qué tal es? Su voz era suave, casi de disculpa, como si estuviera tratando de compensar algo. Miré la caja, mis dedos rozando su superficie fría, pero no saqué el anillo. Simplemente cerré la caja con un suave clic y respondí con voz firme, si la talla te queda, entonces está bien. La mirada de Jacob vaciló por un momento, luego frunció el ceño, claramente disgustado por mi indiferencia. Emily. ¿Puedes dejar de ser tan cautelosa?, suspiró, con una nota de frustración en su tono. No hay nada entre Sofía y yo. ¿Por qué tienes un problema tan grande con una joven como ella? Sonreí levemente y señalé la banda interior del anillo. Te equivocaste. Jacob frunció el ceño y miró hacia abajo, su rostro se puso pálido cuando vio el grabado en el interior. El nombre era claro, Sofía Bennett. Vi su rostro congelarse, su intento de ocultar la verdad se desmoronó. El pánico brilló en sus ojos.
Este anillo alguna vez había pertenecido a ella. No tuve la paciencia para escuchar sus excusas. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y entré al dormitorio. Más tarde esa noche, Jacob abrió la puerta del dormitorio. Su expresión era complicada, teñida de arrepentimiento. Caminó hacia mí lentamente, se paró detrás de mí y me envolvió con sus brazos, atrayéndome fuertemente hacia su abrazo como si tratara de fusionar nuestros cuerpos. Se inclinó cerca de mi oído, su voz baja y tierna. Emily. Estaba equivocado. Estaremos bien de ahora en adelante. ¿Recuerdas el deseo que pedimos en nuestra primera Nochebuena juntos? Su tono era nostálgico, como si estuviera tratando de reavivar algunos recuerdos perdidos que alguna vez compartimos. Pero no podía escucharlo. En ese entonces, en una Nochebuena nevada, habíamos pedido un deseo, envejecer juntos. Pero ahora, este año, estaba frente a otra mujer, prometiéndole lo mismo. Jacob, ¿cuánto tiempo planeas hacer este acto? Cerré los ojos y me quedé dormida lentamente. Al día siguiente. Solo quedaba un día antes de la boda. Jacob se despertó temprano y estaba ocupado en la cocina. Las ollas humeaban con comida recién hecha y la sala de estar estaba llena de suministros para bebés. Se acercó con un tazón de sopa, sonriendo cálidamente. Buenos días. Compré mucha ropa para el bebé. No olvides revisarla más tarde. Tomé el tazón de él y asentí ligeramente, pero mi mirada se detuvo en mí, no se dio cuenta de mi silencio. Perdido en su propia fantasía, se quedó a mi lado todo el día, hablando del bebé, imaginando sus rasgos. Esa noche, llegó un aguacero repentino. Afuera. Cayó un rayo y un trueno atravesó el cielo, acompañado de un viento aullante. Jacob se revolvió y giró en la cama, claramente inquieto. Revisó su teléfono repetidamente, con el ceño fruncido, como si esperara algo. Finalmente, el tono de llamada familiar resonó. En un instante, se sentó, agarró su teléfono y respondió con tanta urgencia que apenas hubo un momento de pausa. Se puso de pie, agarrando sus llaves, listo para irse. Emily. Te enviaré un conductor mañana. Hay un asunto urgente en el trabajo. Tengo que ir a manejarlo. Su tono era apresurado y ni siquiera se molestó en ocultarlo. Sin siquiera mirarme, se dio la vuelta y salió de la habitación. Ni una sola mirada en mi dirección. Observé su espalda mientras desaparecía en la noche, escuchando el auto desvanecerse en la distancia. Al mirar la maleta cuidadosamente empacada que estaba a mi lado, supe que era el momento. Agarré mi maleta y salí, caminando bajo la lluvia torrencial, parando un taxi. El auto de Jacob pasó a toda velocidad a mi lado. A solo unos centímetros de distancia. Si hubiera mirado hacia atrás, aunque sea por un segundo, me habría visto parada allí bajo la lluvia, con la maleta en la mano. Pero no lo hizo. No miró hacia atrás, ni una sola vez. Sollocé y me sequé la cara con el dorso de la mano, levantando lentamente la ventanilla del taxi. Llévame al aeropuerto. Jacob Carter, te di tantas oportunidades. Pero seguiste mirando hacia otro lado. De ahora en adelante, hemos terminado. Hice clic en el vídeo y vi a Jacob, vestido con un traje negro, de pie en el centro de la multitud. Con los ojos fijos en el auto nupcial que se suponía que me llevaría. Pero cuando la puerta del auto se abrió lentamente, no fui yo quien salió, fue Sofía Bennett. Llevaba un vestido de novia blanco puro, sonriendo como si esperara las bendiciones de todos. La expresión de Jacob se congeló, la sorpresa brilló en sus ojos. Avanzó lentamente, aparentemente paralizado. Antes de que pudiera decir algo, la pantalla gigante detrás de él se iluminó y comenzó a reproducirse un vídeo. Era una presentación de diapositivas de fotos que había editado personalmente. 1000 fotos. Todas mostrando a Jacob y Sofía juntos. Desde el hotel hasta el yate, desde el restaurante hasta el aeropuerto, desde Nueva York hasta París, cada foto era evidencia irrefutable de su romance. Durante unos segundos, la multitud se quedó en silencio y luego todos jadearon. Algunos miraron a Jacob, pensando que estaba orquestando una gran sorpresa para Sofía.
Otros se quedaron congelados, comenzando a darse cuenta de que algo andaba mal. Mientras tanto, el rostro de Jacob había perdido todo color. Completamente pálido en medio de las bendiciones que lo rodeaban. Después de que terminó el vídeo, el pasado de Sofía fue completamente expuesto por los internautas. Había sido denunciada varias veces por plagio y fraude académico e incluso se le había aconsejado que abandonara la escuela. Su historia quedó al descubierto sin piedad para que el público la viera. Como resultado de este desastre de boda, Jacob se enfrentó a una reacción severa de los accionistas. El precio de las acciones de Carter Group se desplomó. Me desconecté de la plataforma social e hice clic en las imágenes de vigilancia en casa. Efectivamente, Jacob encontró el nuevo regalo de bodas que le dejé. Un acuerdo de divorcio firmado. Jacob estaba de pie en el medio de la habitación, agarrando el papel con fuerza en sus manos, sus nudillos blancos, sus ojos rojos. Finalmente, se desplomó en el suelo, sin fuerzas, gritando mi nombre repetidamente. Pero esta vez, nunca respondería. Apagué la vigilancia. Borré la aplicación y corté oficialmente los lazos con el pasado. De regreso a la escuela, me adapté rápidamente a mi nueva rutina. Además de enseñar a mis estudiantes, comencé a viajar a lugares que siempre había querido visitar pero nunca tuve la oportunidad. En el pasado, me había atrapado en el mundo de Jacob Carter, poniendo toda mi energía en una relación que nunca estuvo destinada a satisfacerme. Pero ahora, me di cuenta de que amarme a mí misma era lo más importante. Nunca fui solo una ama de casa. Solo capaz de cocinar y limpiar. Una vez fui la chica que se atrevió a perseguir sus sueños, y ahora era la mujer que podía valerse por sí misma nuevamente. El hecho de que a Jacob no le importara no significaba que no fuera digna de ser apreciada. Mientras me adaptaba a mi trabajo en la escuela, inesperadamente me encontré con Ryan Michei, un estudiante de último año de mis días universitarios, en una conferencia. Rápidamente nos hicimos amigos, reencontrándonos después de tanto tiempo en una tierra extranjera. A menudo íbamos a acampar y a trotar juntos. Con su compañía, finalmente aprendí a relajarme de verdad. A través de su recomendación, conseguí una nueva oportunidad: trabajar como consultora de traducción en una empresa internacional. La empresa me envió a manejar un proyecto en South City. Para mi sorpresa, la persona con la que estaba coordinando era una cara familiar. ¿Linda? Me congelé por un momento, mirando a la mujer frente a mí, y solo me di cuenta de quién era después de unos segundos. Linda estaba igualmente sorprendida, su rostro se iluminó de alegría mientras me hacía sentar. ¿Emily? ¿Qué estás haciendo aquí? Sonreí y le expliqué brevemente todo lo que había sucedido recientemente. Después de escuchar mi historia, Linda suspiró suavemente. Emily, dejar Carter Group fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. Carter Group ya no es lo que solía ser. Después de la boda de Jacob, parecía una persona diferente. Desapareció durante un mes y cuando finalmente regresó, comenzó a invertir dinero en el negocio de la joyería. Escuché que la primera pieza que diseñó se llamó barra inversa, Rami barra inversa. Hizo una pausa. Su tono ahora teñido de complejidad. Todos están adivinando que se llama así por su amante. Los accionistas están alborotados, dicen que Jacob se ha vuelto loco. Escuché en silencio, pero no había emoción en mi corazón. Ya no me importaba Jacob Carter. Linda conversó conmigo un poco más antes de levantarse para irse. Reuní mis documentos y me preparé para salir por el día. Era Nochebuena y las calles estaban llenas de alegría navideña. Mientras caminaba por la calle, admirando las luces deslumbrantes, sentí una extraña sensación de paz. La primera Navidad después de dejar a Jacob Carter. Y fue la Navidad más relajada que tuve en años. Cuando llegué a la puerta de mi apartamento, saqué mis llaves y estaba a punto de abrir la puerta cuando noté una pequeña caja tirada en el suelo. Fruncí el ceño y me agaché para recogerla. Justo en ese momento, una voz temblorosa llamó detrás de mí. Emily. Por fin te encontré. Me di la vuelta y, como esperaba, vi a Jacob, luciendo exhausto, de pie en medio de la calle cubierta de nieve.
Los copos de nieve se aferraban a su ropa, su cabello estaba despeinado por el viento frío y había una fina capa de sudor en su frente. Estaba jadeando. Sus ojos fijos en mí con un miedo profundo y desesperado, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Pero lo que no sabía era que ya había desaparecido. Al menos, en su mundo, ya no existía. Mi primer instinto fue cerrar la puerta. Pero Jacob fue más rápido. Se abalanzó sobre mí y me agarró de la muñeca con tanta fuerza que casi caí en sus brazos. Su abrazo era más frío que la noche nevada, sus brazos se apretaron alrededor de mis hombros como si quisiera grabarme en sus huesos, para nunca soltarme. Emily. Emily. Su voz tembló, casi rompiéndose con un dejo de lágrimas. Emily. Me equivoqué, lo siento mucho. Por favor, no me castigues así. Sin ti, no puedo vivir. Lágrimas cálidas se deslizaron por mi cuello. Volteé la cabeza con disgusto, mis ojos fríos. ¿Por qué lloraba? ¿Fue él quien me traicionó y, sin embargo, ahora era él quien pedía perdón? ¿Es realmente cierto que solo después de perder algo comenzamos a arrepentirnos? Déjalo ir, hablé con frialdad, mi voz carente de cualquier suavidad. Jacob, sin embargo, no se movió ni un centímetro. Me abrazó con más fuerza, como un hombre que se está ahogando y se aferra a un trozo de madera a la deriva. Sin querer soltarse aunque eso significara hundirse con él. Mi paciencia se había agotado por completo. Grité con rabia, Jacob. Suéltame. Su cuerpo se puso rígido y, lentamente, sus manos soltaron su agarre. Su rostro estaba lleno de renuencia, sus ojos ensombrecidos por la desesperación, pero al final, me soltó. Emily, me doy cuenta de mi error, dijo con voz ronca, como si temiera que se le quebrara la voz si hablaba demasiado alto. Te juro que nunca volveré a contactar con Sofía. Haré lo que me pidas. Reharemos la boda exactamente como tú quieras. Por favor. Emily. Su voz se convirtió en un susurro, sus ojos llenos de súplica. Por favor, ¿vuelve conmigo? Hablaba con cautela, como si cada palabra fuera frágil, como si un paso en falso me hiciera desaparecer para siempre. Pero, lamentablemente, no entendió nada. Di un paso atrás, aumentando la distancia entre nosotros. Jacob, ¿viste las cosas que te dejé? Quiero el divorcio. El rostro de Jacob palideció de inmediato, su cuerpo se balanceó ligeramente como si apenas pudiera mantenerse en pie. Sus pupilas se contrajeron, su voz áspera y ronca. ¿Qué? ¿Divorcio? Emily. No bromees con esto. ¿Cómo podemos divorciarnos? 8 años. 8 años de nuestra relación, ¿y estás diciendo que podemos terminar así como así? Su voz se volvió cada vez más frenética, sus ojos abiertos por el pánico, casi al borde de la histeria. No debe haberte gustado la boda que planeé. Sé que no tengo tu gusto, todo es culpa mía. Solo espera hasta que regreses, planearemos todo de nuevo. Te prometo que esta vez será exactamente como lo quieres. Por favor. Continuó hablando consigo mismo, sus palabras brotaban en un torrente desesperado. Como si su creencia unilateral de que podríamos volver a ser como éramos de alguna manera borrara todo, como si el tiempo pudiera curarlo todo. No pude evitar interrumpirlo. Jacob, ¿qué derecho tienes a hablarme de 8 años de amor cuando me has engañado? En el momento en que hablé, su expresión se quebró. Un pánico fugaz brilló en sus ojos. Se congeló por un largo tiempo, sus labios se movieron sin sonido, antes de finalmente tartamudear. No. No fue así, Emily. Yo, solo estaba confundido. Pero la persona que siempre he amado, eras tú. Nunca imaginé que terminaríamos separados. ¿No debería haber sido así? Pensé que después de la boda, tendríamos un hogar, hijos y viviríamos una vida feliz como antes. Me burlé, mi mirada llena de burla. Tu barra inversa, vida feliz barra inversa, fue una serie de traiciones, ¿no? Viéndome amarte tontamente, torturándome con noches de insomnio por el embarazo, mientras me consolabas después. El rostro de Jacob se movió violentamente, sus ojos se pusieron rojos,
como un animal atrapado sin ningún lugar a donde correr. No. Emily. Sé que estás sufriendo, pero si no me encargo de los problemas de la empresa, ¿cómo puedo darte a ti y al niño un buen futuro? Yo también estoy sufriendo. Las palabras me golpearon como una bofetada, y no pude evitar apretar los puños, riendo fríamente. Ya había sido expuesto, y sin embargo, ¿todavía estaba fingiendo? ¿Todavía tenía el descaro de decir que estaba sufriendo? ¿Cuántas de esas cenas de negocios fueron realmente de negocios? Durante 3 años, tú y Sofía interactuaron sin parar en las redes sociales, prometiéndome cada Navidad que estarías a mi lado. Pero la verdad, una llamada telefónica de Sofía, y te apresurabas a estar con ella. Durante 3 años, viajaste con ella, tomaste innumerables fotos, pero cuando llegó el momento de nuestra boda, ni siquiera dedicaste tiempo a una sola sesión de fotos nupciales. La Navidad pasada, la acompañaste a someterse a una FIV, pero la detuviste porque estabas preocupada por ella. Lo miré fijamente, mis palabras fueron deliberadas, cada una como una punzada fría. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué soy yo para ti? ¿Soy solo una herramienta para que tengas hijos, o soy el obstáculo para tu amor? Jacob levantó la cabeza de golpe. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, como si fuera solo entonces cuando se dio cuenta de lo que yo sabía. Sus labios temblaron, su garganta se movió como si quisiera decir algo, pero no salió nada. Observé su expresión patética, una sonrisa burlona jugando en mis labios. El niño que llevo dentro, en realidad estaba destinado a Sofía, ¿no? ¿Pensabas que no lo sabía? ¿De verdad crees que soy tan tonta? Jacob se quedó allí, temblando en la tormenta de nieve, el pánico y la desesperación inundando sus ojos. Pero nada de eso me importaba ya. El día que me engañó, nuestra relación murió. Ya no lo amaba. Emily, yo. La cara de Jacob Carter se puso aún más pálida, sus labios todavía temblaban, como si quisiera defenderse, pero no le salían las palabras. La nieve caía a su alrededor, espolvoreando su cabello, sus hombros, envolviéndolo en una fría y pálida mortaja. Sus ojos estaban llenos de incredulidad, como si estuviera mirando a un extraño. Pero la verdad era que él era el extraño. Jacob. ¿Recuerdas la promesa que me hiciste en nuestra primera Navidad juntos? Jacob me miró, con los ojos vacíos. Perdidos en recuerdos lejanos. Pero sabía que ya lo había olvidado. Ese año, Nochebuena. Gastó todos sus ahorros para reservar un restaurante para parejas. Nunca creí en el amor que dura para siempre, pero cuando estuvo frente a mí, sosteniendo un ramo de flores, no pude evitar comenzar a soñar, tal vez envejeceríamos juntos. Jacob, un hombre de acero, poco romántico y práctico, pero siempre dándome una sensación de seguridad sin igual. Una vez anhelé ese sentimiento de estabilidad de él, nunca imaginé que un día me casaría con él. Pero esa noche, a la luz de las velas, se arrodilló frente a mí, tomó mi mano con sinceridad e hizo una promesa: Emily, por favor créeme. Mientras esté viva, solo te amaré a ti. Si alguna vez cambio mi corazón, déjame ir al infierno. Habían pasado 8 años. Todavía estaba vivo y bien. Pero había olvidado hace mucho los votos que hizo. La nuez de Adán de Jacob se movió ligeramente y un rastro de arrepentimiento apareció en sus ojos. Pero era demasiado tarde, ya no me importaba. Exhalé suavemente, mi voz tranquila, como si estuviera discutiendo el clima. Afortunadamente. Insististe en no tener la boda en ese entonces. Ahora, aparte de ti y Sofía, nadie sabe sobre nuestra relación. De lo contrario, realmente habría sido una molestia. Jacob me miró con sorpresa, como si no pudiera creer que yo estuviera diciendo esas cosas. Emily, ¿cómo puedes pensar eso? Su voz se tensó, la incredulidad se filtró a través de ella como si acabara de apuñalarlo con un cuchillo afilado. Rechacé la boda en ese entonces porque la empresa estaba empezando y yo estaba demasiado ocupado. Pero, ahora, puedo pagarla. Vuelve conmigo y organizaré la boda de inmediato. Sus ojos se clavaron en mi rostro, la desesperación y la urgencia en su tono mientras trataba de salvar la situación.
Es solo una boda. Podemos tener tantas como quieras, y mira, incluso traje el anillo. Dicho esto, sacó una pequeña caja roja de su bolsillo. Al abrirla, efectivamente, había un anillo. Una simple banda de plata, con letras ásperas y desiguales grabadas en el interior. Era de Navidad hace 8 años. En ese entonces, la empresa de Jacob Carter acababa de comenzar y los dos estábamos sin un centavo. Incapaces de juntar ni siquiera $500. Pero ese año, yo fui la más feliz. Porque Jacob había pasado 2 semanas elaborando a mano ese anillo de plata, y me lo dio como regalo de Navidad. La artesanía era rudimentaria, y las iniciales estaban raspadas torpemente, pero me encantó. Más tarde, cuando tuvo éxito y me propuso matrimonio con un costoso anillo de diamantes, todavía pensé que esa simple banda de plata significaba más para mí. Pero ahora, estaba en mis manos nuevamente. Antes de irme, lo había tirado a la basura. No sabía cómo Jacob lo había recuperado, pero cuando lo vi de nuevo, no sentí nada. Era solo un anillo. Empujé su mano con impaciencia, queriendo volver adentro. Pero Jacob pareció sentir mi indiferencia e inmediatamente agarró mi brazo, como si temiera que desapareciera en el momento en que me soltara. Emily, por favor regresa conmigo. Estás tan sola en esta extraña ciudad. Lo que sea que quieras hacer, lo haré realidad. Casi me reí de lo absurdo que sonaba. Una sonrisa fría se curvó en la comisura de mi boca mientras hablaba, goteando sarcasmo. ¿Ciudad extraña? Lentamente me volví para mirar a Jacob. El hombre cuyo rostro una vez conocí tan bien. Jacob, olvidé decírtelo. Pasé 3 años en Alemania durante la universidad. No pensarás realmente que no entendía de qué hablaban tú y Sofía en Navidad, ¿verdad? Las pupilas de Jacob se dilataron en estado de shock y el color desapareció de su rostro, dejándolo mortalmente pálido. Me miró con incredulidad, como si le hubieran arrancado su última máscara. Yo, olvidé. Su voz era débil, incierta, como si no pudiera creer sus propias palabras. Emily. Esas cosas que dije eran mentiras. Solo las dije porque tenía miedo de que Sofía fuera a ti y dijera algo. Me solté de su agarre con frustración, mi voz tan fría como la nieve del invierno. ¿Qué mentira? ¿Tus promesas? ¿Tu matrimonio? ¿O tu verdadero amor? Jacob se quedó en silencio, con la boca abierta, el pecho todavía en el aire frío de la noche, su aliento congelado en el frío intenso. No lo miré mientras me volvía hacia el apartamento. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, la voz de Jacob bajó de repente. Espesa por la ira reprimida y el arrepentimiento. Pero Emily, hemos estado juntos durante tanto tiempo. Hemos tenido un bebé. ¿Quién más te querría? Mi mano se congeló en el picaporte de la puerta, mis dedos helados. Lentamente me volví para mirarlo, mi mirada más fría que nunca. Este era el hombre que había amado durante 8 años. Pero ahora, su rostro parecía el de un extraño, absolutamente aterrador. Jacob me vio darme la vuelta y un destello de esperanza apareció en sus ojos, como si creyera que finalmente me había convencido. Sonrió suavemente, su voz se suavizó. Emily. Sé razonable. Todavía podemos ser felices juntos. No te abandonaré. Él permaneció de pie en la tormenta de nieve, sonriendo cálidamente. Como si estuviera concediendo un favor. Pero todo lo que sentí fue un frío que me heló los huesos. Este hombre ya no era el que se había arrodillado ante mí en Nochebuena, prometiéndome una vida de amor. Se había convertido en un monstruo egoísta y controlador, alguien que creía que la traición era su derecho. Respiré profundamente, preparándome para arrancar el último jirón de su disfraz. Pero antes de que pudiera hacerlo, una voz masculina baja sonó de repente detrás de mí. ¿Hay algo que necesites de mi novia? Me di la vuelta para encontrarme con la mirada de Ryan Michei. Ryan se acercó a mi lado, colocándose firmemente detrás de mí, sus ojos fríamente fijos en Jacob Carter. Ya llamé a la policía, dijo, su tono tranquilo pero lleno de una convicción innegable. Emily me tiene, y siempre ha sido una mujer independiente y capaz.
Estará bien, con o sin nadie. El rostro de Jacob se volvió de un profundo tono verde, sus ojos enojados perforando a Rayyan. Como si quisiera quemar un agujero a través de él. Soy el marido de Emily, gruñó, con la voz baja y la furia contenida, y los nudillos blancos. ¿Quién demonios eres tú para llamarla tu novia? Rayyan se rió entre dientes, con una aura escalofriante rodeándolo. ¿Marido? Arqueó una ceja y palmeó casualmente el expediente en su bolsillo, con un tono relajado pero con un toque de amenaza. No importa. Ya le encontré un abogado de divorcios a Emily. Todo lo que has hecho. Tienes suerte de que no sea suficiente para 10 divorcios. La expresión de Jacob se retorció de furia. Las venas se le hincharon en la frente y su rabia amenazó con romper el poco control que le quedaba. Apretó los puños con fuerza, su mirada asesina y, al instante siguiente, levantó el brazo como si fuera a golpear a Rayyan. Pero antes de que pudiera acercarse más, el sonido de las sirenas atravesó la noche silenciosa. Varios agentes de policía se apresuraron a detener a Jacob y arrastrarlo. Luchó violentamente en la nieve, con los ojos muy abiertos por la desesperación. Emily. Pero me quedé allí parada, observando fríamente cómo se lo llevaban, impasible. Rayyan me dio una palmadita suave en el hombro y me ofreció una pequeña sonrisa antes de darse la vuelta para seguir a los oficiales y encargarse de las consecuencias. La noche se hizo más profunda y la nieve cesó gradualmente. Me senté en el columpio frente al apartamento, balanceándome suavemente. La brasa del cigarrillo parpadeaba, arrojando un tenue resplandor rojo en la oscuridad. Mi teléfono vibró sin parar. Abrí el mensaje y era de un número desconocido. Emily, ¿crees que has ganado? Estoy embarazada. Es de Jacob. Me burlé y apagué rápidamente mi teléfono. ¿Era lamentable? Tal vez. ¿Era ridículo? Por supuesto. Ella había apostado todo, solo para ganar a un hombre tan hueco y engañoso como Jacob. Pensó que había ganado, pero en verdad, estaba parada exactamente donde yo una vez estuve, repitiendo mi dolor. Al final, ella perdería mucho más de lo que yo perdí. Justo cuando estaba perdida en mis pensamientos, la voz de Rayyan rompió el silencio. ¿En qué estás soñando despierta? Volví a la realidad y lo vi caminar hacia mí, sosteniendo una taza de leche con chocolate caliente. Se sentó casualmente en el otro columpio, meciéndolo suavemente mientras una sonrisa tiraba de la comisura de su boca. Gracias. Levanté una ceja y tomé la leche, sonriéndole. Gracias, ¿por qué? Rayyan esbozó una sonrisa ligeramente traviesa. Gracias por dejarme aprovecharme. Acabo de decirle a la policía que eres mi novia. No pude evitar reírme suavemente. Rayyan me había llamado su novia para ayudarme a deshacerme de Jacob. Pero la parte sobre que me buscara un abogado. Eso era real. En este punto. Ya no podía aceptar ser la esposa de Jacob Carter. Con la ayuda del abogado, el proceso de divorcio se desarrolló sin problemas. Jacob Carter no había estado presente durante mucho tiempo, especialmente después del escándalo del embarazo de Sophia Bennett. Pensé que desaparecería por mucho más tiempo. Pero cuando regresé a casa para finalizar el divorcio, Jacob apareció de nuevo. Estaba allí de pie, luciendo completamente exhausto, con el rostro oscuro y demacrado, los ojos ensombrecidos por una mirada amoratada y sin vida. En solo un mes. Parecía que había envejecido 10 años. El alguna vez confiado y carismático Jacob Carter ahora parecía una sombra de sí mismo. Emily. Su voz era ronca, su mirada llena de súplica desesperada. ¿Puedes darme un poco más de tiempo? Arreglaré todo pronto. Me miró como si yo fuera su último salvavidas. Pero simplemente pasé junto a él con frialdad, mi voz plana, como si estuviera diciendo algo sin importancia. No hagas que te odie demasiado. El rostro de Jacob se desvaneció y sus labios temblaron ligeramente. Al final, solo logró esbozar una sonrisa amarga. Quedándose quieto mientras me veía alejarme. Pasaron los meses y la vida de Jacob resultó no ser nada como él había imaginado. Su relación con Sophia, que él creía que sería perfecta,
estaba plagada de una tensión constante. El embarazo era más exigente de lo que esperaba y los cambios de humor de Sofía eran cada vez más difíciles de manejar. Lo que una vez había parecido un nuevo comienzo rápidamente se convirtió en una batalla constante, discusiones por cosas triviales. Largos silencios y una abrumadora sensación de arrepentimiento de la que Jacob no podía librarse. Echaba de menos la estabilidad que una vez había dado por sentada, el consuelo de tener a alguien que realmente lo comprendiera. Y ahora, no tenía a nadie más que a Sofía, que parecía más distante que nunca. De vez en cuando, Jacob aparecía fuera de mi apartamento, con los ojos desesperados, como si todavía creyera que podía recuperarme. Pero cada vez, lo miraba con indiferencia. Impasible ante sus disculpas o las promesas huecas que seguía haciendo. Sus palabras habían perdido peso y su arrepentimiento ya no era algo con lo que pudiera simpatizar. En cuanto a mí, había encontrado una nueva dirección en la vida. Me había tomado el tiempo para redescubrir mis propios sueños, para reconstruir lo que había perdido. Ya no era la mujer que había sido con Jacob, perdida en su mundo, viviendo para alguien más. Era Emily, fuerte e independiente, aprendiendo a amarse a sí misma de nuevo. Y en ese proceso, poco a poco me había acercado más a Ryan. No era solo la comodidad de estar con alguien que se preocupaba por mí, era la conexión que teníamos, la forma en que nos entendíamos sin necesidad de hablar. Su presencia se sentía como un hogar, como el comienzo de algo real, algo que no se basaba en mentiras o promesas incumplidas. Y luego, estaba mi hijo. Cuando tomé la decisión de criar a mi bebé sola, la gente me advirtió lo difícil que sería. Y no se equivocaron, hubo noches de insomnio, días agotadores y momentos de abrumadora duda. Pero cada vez que miraba el rostro de mi hijo, sabía que había tomado la decisión correcta. Este era un amor puro, inquebrantable, no contaminado por la traición o los arrepentimientos. Construí una vida para nosotros, equilibrando mi carrera y la maternidad con una fuerza que nunca supe que tenía. Ya no necesitaba que nadie validara mi valor, ya me lo había demostrado a mí misma. Mi hijo no creció sin nada, porque le di todo lo que tenía. Éramos felices, de una manera en la que yo nunca podría haberlo sido en un matrimonio sin amor. Me di cuenta de que el dolor que había soportado no era una maldición, sino una lección. Me había dejado consumir por las decisiones de otra persona, por su amor que nunca fue amor verdadero. Pero ahora, podía ver claramente, no necesitaba que nadie me completara. Estaba completa por mí misma. Y si el amor encontrara su camino de regreso a mi vida, vendría de manera natural, sin exigencias ni compromisos. Mirando hacia el futuro, sentí una sensación de paz que no había conocido en años. El futuro era incierto, pero yo podía darle forma. Ya no podía detenerme más en el pasado. No podía intentar arreglar lo que nunca fue mío. Ya no permitiría que nadie me definiera, y esa era la mayor libertad que había conocido. Fuera lo que viniera después, estaba lista.